Hoy en la Universidad Nebrija, la Asociación de Empresas de la Comunicación presenta resultados de 2025 y la comparativa con 2024 del estudio de los concursos de publicidad y comunicación de la Administración Pública, una radiografía del mayor anunciante de España. Esta investigación analiza todos los concursos convocados en 2025 por las diferentes administraciones públicas, europea, estatal, autonómica, local y de empresas públicas, para llevar a cabo todo tipo de acciones y campañas de comunicación y publicidad. Universidad Nebrija. Nosotros lo resumimos en un lema: pasión por saber y pasión por emprender. En breve comenzaremos. Rogamos vayan tomando asiento. Muchas gracias. Hola, yo creo que bueno, con los que estamos vamos a empezar, ¿os parece? ¿Vale? Sobre todo por todos los que habéis venido prontito, que os lo agradezco un montón. No, pero todavía no está. A ver, bueno, vamos a empezar. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Este año presentamos la 5ª edición del informe que hacemos en la FEDE sobre la inversión que hace la Administración Pública, las empresas públicas, a través de las licitaciones en publicidad, marketing y comunicación, donde vamos a ver datos del 25 y datos contrastados del 24. Y además hoy tenemos un plantel muy interesante. Yo os voy a decir quién va a estar con nosotros y le voy a pasar luego la palabra a nuestros anfitriones, a quien les doy las gracias una vez más por tenernos aquí en su casa. Primero, bueno, tenemos a Marta Perlado, que es la decana de la Universidad de Nebrija, nuestra presidenta Maite Rodríguez, a mí ya me conocéis. Fernando Montañez, que aparte de colaboración en la investigación que hacemos en la FEDE, es el director del estudio y también el director del observatorio que hacemos también de la Administración. Javier Muelas, que está con nosotros, que es el director de publicidad del Ayuntamiento de Madrid. Y Laura Camazón, que es la Head of Digital and Innovation de Media Plus Ecomedia, que además tiene mucha experiencia en el tema de licitaciones. Y como yo no quiero coger más tiempo, voy a pasarle la palabra a nuestra anfitriona, a Marta Perlado, la decana, a quien le doy las gracias otra vez. Bueno, muchísimas gracias, Elia, como siempre. Otro año más, ¿verdad? Qué bien, cuánto me alegro. Bueno, pues bienvenidos a la Facultad de Comunicación y Artes y a la Universidad de Nebrija. La verdad es que estoy encantada de que otro año más la FEDE nos haya elegido como la sede en la presentación de este estudio tan importante que es el estudio de los concursos de publicidad y comunicación de la Administración y de empresas públicas. Bueno, como sabemos, la Administración y las empresas públicas es el primer anunciante del país y no solo es importante por el volumen que invierte en publicidad, sino también por la responsabilidad social que implica este anunciante, ¿no? La manera en que comunica la Administración impacta claramente en la sociedad y de manera que tenemos que conocer cómo gestiona la Administración Pública y las empresas públicas esa publicidad para conocer en detalle ese impacto, como decía, en la sociedad. Nebrija camina siempre en paralelo a la industria, siempre. Nosotros tenemos 22 títulos y esos 22 títulos siempre están en relación con la industria, siempre pensando y anticipándonos es difícil, ¿no? Pero siempre conociendo lo que hace la industria para saber
en ese caso sí, anticiparnos a la formación que necesitan nuestros estudiantes para poder bueno, pues darle la formación más adecuada y que puedan tener esa formación para poder, iba a decir colocarse, que es una expresión un poco ya antigua, ¿no? Para poder colocarse en el mejor sitio, pero sí para formarse en el mejor sitio y poder tener bueno, pues, el mejor trabajo una vez hayan terminado, ¿no? Nebrija, como digo, digamos que camina en paralelo, no a remolque como muchas otras, bueno, iba a decir universidades, pero no quiero compararme con nadie, ¿no? Pero sí tenemos ese diálogo constante con la empresa y con los profesionales. El otro día, hace poco, lo habréis oído, hemos tenido un informe sobre medios de comunicación, cómo se comportan los medios de comunicación en relación a la publicidad, que tuvo muchísimo éxito en los medios, y así estamos cada año o cada cierto tiempo investigando igualmente desde la universidad, ¿no? La investigación en publicidad y en la comunicación para nosotros es clave, para vosotros mucho más, porque si no investigamos lo que se hace en la industria, de poco nos va a servir o de poco os va a servir los profesionales para tomar decisiones de hacer una comunicación eficaz, una publicidad eficaz, ¿no? A la universidad también le resulta clave escuchar esa investigación, escuchar ese análisis que habéis hecho, interpretarlo y, como decía antes, incluso anticiparlo, ¿no? ¿Y quién ha hecho esta investigación tan potente? Pues alguien que para nosotros es un referente en la universidad, Fernando Montañés. Fernando Montañés lo conozco, es horrible decir desde cuándo lo conozco, porque realmente te pone en una situación mala, que es desde 1994, que es como el siglo pasado. Bueno, de hecho, es el siglo pasado, que es horrible, pero me conozco desde 1994. De hecho, fuimos los primeros que empezamos en esta universidad. Fernando es un ejemplo de lo que queremos en la universidad. Un profesor, un docente, un académico, pero que al mismo tiempo es un profesional, como podéis ver o como podéis escuchar hoy. Ese es para mí el ejemplo de un magnífico profesor. Un docente con muy buenas, digamos, resultados en la docencia, e igualmente un ejemplo en la investigación, bueno, en todo lo que tiene que ver externo, y por lo tanto un profesional que conoce muchísimo el mercado. Yo recuerdo que hemos compartido asignaturas, estructuras de la publicidad, que le decía, pero ¿qué examen ponemos? De esto no, Marta, que esto está muy anticuado, esto sí, en fin, era todo como, bueno, pues un ejemplo también, como digo, de actualización, que para mí era muy importante, porque llevo desde ese año en la universidad y con poca conexión, salvo la que me permite mi tiempo en la investigación. Bueno, este estudio nos permite, voy a ser breve, este estudio nos permite no solo conocer cuánto se invierte, sino cómo está cambiando la inversión en esa administración pública, en las empresas públicas. Esa administración, y creo que luego lo va a comentar Fernando, ha cambiado de campañas masivas, todo lo hemos visto en televisión, en radio, en prensa, en campañas más tradicionales, a lo que es absolutamente normal, a medios pues no tan masivos, estrategias más segmentadas, digitales, apoyadas en influencer, en redes sociales, corrígeme luego si me equivoco, y en nuevos formatos, bueno, pues mucho más segmentados, como digo, ¿no? Es un cambio claramente estructural en cómo se comunica en la administración pública. Y cómo se adjudican los concursos también es importante, cómo están en este momento adjudicándose esa inversión que nos compete a todos, porque es claramente una inversión nuestra también, ¿no? Que sale de nuestros, bueno, de nuestros bolsillos, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, desde nuestra posición también tenemos que exigir transparencia y también mucha eficacia, de la que hablaremos hoy. Termino con un agradecimiento, bueno, pues muy importante y muy cariñoso hacia Maite Rodríguez, que ya le he dicho al principio que soy una fan absoluto, porque la gente que no la conoce
pues cree que es una presidenta de la FEDE y una directora de marketing, directora general y comercial de marketing de Clear Channel. No sé si lo pronuncio bien, pero bueno, lo de Channel me suena como más, no sé, de Clear Channel, ¿no? Entiendo. Como más glamuroso, por eso lo digo, en España, ¿no? Pero es verdad que la conozco hace muchos años también. Y Maite hace de todo, o sea, es que no sé dónde saca el tiempo, el momento, pero hace de todo. No lo voy a revelar, pero es verdad que la sigo pues en redes sociales, en un montón de sitios, y me encanta que esté aquí, que presida también la CEDE y es un ejemplo a seguir, por supuesto. ¿Qué decir de Emilia Méndez, que la encuentro en todos los saraos también, que nos abrazamos y decimos, qué horror, tenemos que hacer esto, esto y lo otro, pero se la ve que no tiene ningún tiempo como yo y es ese espíritu también como nervioso, que al final no sabemos dónde estamos ni qué hacemos, pero estamos al final aquí, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias, Celia, por bueno, pues otorgarnos el privilegio de escucharos en esa investigación tan potente que habéis hecho. Por supuesto, a Javier Moilas, que no sé dónde está, pero sé que está. Javier, muchísimas gracias por venir y por director de publicidad del Ayuntamiento de Madrid. Es un placer tenerte también en esta facultad, que es tu casa. Me encantaría que un día vinieras y das una conferencia sobre cómo se hace la publicidad en la administración pública, en el Ayuntamiento, en vuestro caso. Me encantaría que pudiéramos charlar sobre los concursos que hacéis y cómo lo hacéis, porque en muchos casos, aunque Fernando es un potentísimo profesor, pero sería muy agradable también que pudieras contar con nosotros también. Creo. Muchísimas gracias. Laura Camazón también, creo que está por aquí. Laura, muchísimas gracias por venir. Es Head and Digital and Innovation de Media Plus Ecumedia. También creo que luego tenéis una charla entre todos, con Fernando, si no me equivoco, y creo que va a ser muy útil. Qué pena que no hay estudiantes, pero claro, como están, los estudiantes los tenemos abrasados con el tema este de que hay que ir a clase, en fin, y muchas cosas, pues no pueden ir a todo, ¿no? Pero creedme que si venís otro día, y hoy, por supuesto, está grabándose, así que van a conocer muy a fondo, y porque Fernando además se lo va a dar a conocer, este estudio. Muchísimas gracias también a los medios presentes, a los periodistas, a los representantes de medios especializados en comunicación y a los que no están en comunicación y en publicidad, sino que son medios más generalistas, también por estar hoy aquí. Y qué decir, y este es el cierre ya final, acabo, ya os lo digo, la confianza, como siempre, de Fede en Nebrija. Esta es vuestra casa, siempre me dicen, pero Fede viene otra vez, y le digo, es que tiene que venir, porque claro, aquí hay tortas por venir, ¿no? Pero siempre digo que tenemos que estar muy cerca de los profesionales, como os decía antes, y que bueno, pues sois para nosotros una referencia, la Federación de Empresas de Comunicación. Bienvenidos a todos los que estáis aquí, esta es vuestra casa y espero que vengáis muchas más veces. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Marta, por tus palabras, por acogernos en este precioso lugar, porque además es que es un lugar hermoso y siempre que venimos, no solo para presentar este estudio, sino para otras muchas ocasiones que hemos venido desde que estáis aquí, nos sentimos en casa. O sea que eso, prueba superada. Muchas gracias a todos por asistir, por participar y bueno, pues tengo el orgullo de presidir la FEDE. Lo digo de verdad con orgullo, porque esta es pues una organización, una asociación que representa a todas las empresas de servicios de marketing, publicidad y comunicación en España. Y bueno, pues estoy realmente satisfecha del progreso que ha tenido la organización en estos últimos años, de la mano de Elia, del equipo que está hoy aquí casi al completo diría yo. Y bueno, entonces, hoy estamos aquí con el objetivo de presentar este estudio que ya va por la 5ª edición y que es un estudio realmente que está totalmente imbricado en los objetivos y propósito de la asociación. Nosotros
representamos a estas empresas ante los organismos públicos, defendemos sus intereses, pero también, no solamente en términos de representación, sino en términos de fomentar el conocimiento, fomentar el debate y fomentar las buenas prácticas y la mayor eficiencia posible en todo tipo de campañas publicitarias. Eso es nuestro objetivo. Y para eso necesitamos información rigurosa, información que nos va a contar después Fernando y que va a ser el punto de partida para el debate posterior. Y es un debate que no es un debate de hoy, eso solo, sino que viene siendo un debate de los últimos años y que seguramente es algo estructural de nuestro sector. No es la única de las actividades que la FEDE realiza, como sabéis, ¿no? Es una de ellas. Quizás se nos conoce más pues, por las jornadas de publicidad exterior, que es uno de los eventos más grandes, que engloba el mayor número de personas y que este año recuerdo que van a ser en Granada, el 6 al 8 de mayo. Quizás se nos conoce por los premios Emprendimiento, que también hemos dado aquí, en esta casa. También se nos conoce por todo tipo de webinars, actividades, seminarios que hacemos para el fomento y la puesta en valor de nuestra profesión. Estamos orgullosos de trabajar en publicidad, en comunicación. Bueno, entonces no me quiero enrollar mucho más. Antes, Marta, también soy muy afín a la Universidad de Nebrija. He estado dando clase alguna vez, tanto en grado como en máster. Ahora no me lo permite el tiempo, pero quién sabe, porque sí es verdad que hago muchas más cosas. Y una cosa que me encanta siempre que vengo aquí es que sea la Universidad de la Comunicación y las Artes. Entonces, porque eso está de mis facetas. Entonces, creo que unir esos dos elementos es algo, creo que muy acertado, sinceramente, porque la publicidad es un arte también, es ciencia y es arte. Entonces, nada más, de verdad que muchísimas gracias por acogernos, muchas gracias a todos y espero de verdad que el debate de hoy sea, y el estudio que va a presentar Fernando magníficamente, sea el punto para que nos ayude a mejorar y a crear conciencia de las necesidades que tenemos y los temas que tenemos que seguir tratando con la Administración para hacer una contratación mucho más efectiva. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Elia, Marta y Maite. Bueno, ya me han presentado y me han puesto además excelente, o sea, soy de la Nebrija desde los comienzos y de la FEDE también de hace muchísimos años. Entramos ya en el estudio, son muchísimos datos, voy a ir rápido, pero por supuesto, si cualquiera tiene alguna duda, quiere preguntar algo, por supuesto que sin ningún problema me interrumpís y intentaré explicarlo. Y luego, por supuesto, estos datos van a estar compartidos en la web de la FEDE, porque yo creo que es para profundizar mucho, ¿no? O sea que ya se ha dicho un poco. Está claro, la Administración Pública ya es el mayor inversor en publicidad y comunicación, vamos a abrirle el campo mucho, y además está creciendo muchísimo esa inversión, lo vamos a ver con datos, ¿no? O sea que, entonces, pues bueno, no hay una información real sobre todo lo que supone esa inversión, y la FEDE ha hecho este esfuerzo. Empezamos en el 2018, aunque ese primer estudio era un poco de aprender y luego desde el año 2020 estamos cada vez más profundizando, ¿no? O sea que, y bueno, pues un simple dato, el miércoles pasado Infoades nos presentó sus datos de inversión publicitaria y este es el ranking de mayores anunciantes en España en el año 2025. Vemos L'Oréal con 84 millones, Procter & Gamble 65, el Corte Inglés 59 millones, ¿no? Esto es inversión en medios. Nadie lo discute y yo creo que Infoades hace un trabajo excelente, ¿no? En ese sentido. Pero este mismo 2025, la Generalitat de Cataluña convocó un concurso para el Acuerdo Marcos de Gestión e Inserción de Publicidad en medios de 220 millones de euros. O Canarias, la empresa pública que gestiona el turismo en Canarias, hizo un concurso de 92 millones de euros. Solamente con esos concursos ya se supera esa inversión de L'Oréal, ¿no? O sea que, y luego veremos toda la inversión que se hace. O sea que, con lo cual, yo creo que es absolutamente indiscutible el tema de que la Administración es el mayor anunciante de España. Aparte, hay otros concursos, también me referiré a ellos un poco, de servicios postales, ¿no? O sea, bueno, eso es publicidad, una parte, es comunicación toda.
y es también información de la Administración. Y vemos las cifras, 290 millones de euros de la Generalitat de Cataluña o 255 de Andalucía, de la Junta de Andalucía. También hay que decir que estos concursos no suelen ser invertidos en un año, suelen ser de varios años. Por eso, pues bueno, entramos en lo que es ya el estudio en sí. Hay que decirlo, esto no son cifras de inversión, son cifras presupuestadas para invertir. Luego hay concursos que pueden declararse desiertos, pueden adjudicarse a la baja, son inversiones en muchos casos, como he dicho, de varios años, con lo cual, ya digo, no podemos decir, esta es la inversión de la publicidad en publicidad y comunicación de la Administración, pero sí que yo creo que es una aproximación bastante positiva, ¿no? O sea, y luego también lo hemos dicho, en el tema de servicios postales, por ejemplo, no solo son concursos para servicios exclusivamente de publicidad. Hay muchas veces que se incluyen otros temas de comunicación u otras cosas muy extrañas, como me refería a ello antes, concursos para publicidad en aviones de varios millones de euros, que realmente son concursos para que haya líneas aéreas haciendo servicios en aeropuertos de distintas comunidades. Entonces, ya digo, no se puede separar del todo, ¿no? O sea, la metodología, bueno, ya lo he explicado, pero es muy simple. En principio, Cipesa, que es una empresa que nos provee toda la información de los concursos convocados en todas las plataformas, boletines oficiales, etcétera, Cipesa diariamente nos da esa información a la FEDE y la FEDE la manda esos pliegos de condiciones a sus asociados para que tengan esa información, puedan presentarse, etcétera. Con toda esa información hacemos una base de datos en la propia FEDE con la que se trabaja, se selecciona, se modeliza, se quitan duplicaciones, etcétera, y es con la que se hace el estudio, ¿no? O sea y bueno, pues también un poco datos del estudio. Hacemos una separación en 6 tipos de administración. Sería la del Estado, las comunidades autónomas, diputaciones, comarcas, etcétera, entidades supramunicipales, ayuntamientos, empresas públicas de todo tipo, no solo del Estado, porque hay de las comunidades, etcétera, y finalmente Administración Europea, que también algunos concursos se hacen en España. Y también hacemos la diferenciación por tipologías de servicios de publicidad y comunicación. Hacemos estos 12 tipos de publicidad, yo creo que todos más o menos los conocemos. Muchas veces hay duplicaciones, pero bueno, mínimamente publicidad general serían las campañas clásicas, los servicios generales de una campaña en medios con creatividad, etcétera. Merchandising, pues bueno, todo tipo de concursos para comprar gorras, camisetas y de todo tipo de cosas. Patrocinios, no hay más explicación. Publicidad exterior y señalética, que hay bastantes concursos que piden, o bien para servicios, pues bueno, muchos ayuntamientos, por ejemplo, tienen sus propios soportes o vinilados, etcétera, y señaléticas. Inversión en medios, que eso es directamente publicidad. Relaciones públicas, ahí entran gabinetes de prensa, community manager, protocolos, etcétera. Diseño y edición, que crece cada vez más de todo tipo, de diseño propio de logotipos, ¿verdad?, como edición de libros, catálogos, memorias. Publicidad directa, que es donde hemos ya citado, entran todos los servicios de comunicación, postales, etcétera. Digital, otro de los que más está creciendo. Intentamos quitar en digital, por ejemplo, los temas más puramente técnicos, pero mantenimiento de webs, de portales, etcétera, redes sociales. Y luego hay otros 3 apartados que los contemplamos, pero no se incluyen en el estudio como tal. Tenemos esa información, la podemos compartir. ¿Qué redes sociales? Redes sociales es un medio realmente. Y redes sociales, veremos algunos datos, pero se incluye casi siempre en relaciones públicas y en digital. Sería duplicado, ¿no? Con lo cual, ferias, congresos, eventos y tal. También lo hemos separado porque aparte de las ferias, digamos, más clásicas, que sí que serían publicidad, pues ahí entran cabalgatas de Reyes, la feria del vino de tal, o sea, las fiestas populares, con lo cual está apartado, ¿no? Y exclusivas, que también es muy importante en nuestro sector y en la FEDE, hacemos un estudio específico porque las exclusivas no suponen una inversión de la Administración, sino suponen unos ingresos de la Administración. Es la concesión de explotación de publicidad exterior, de transportes, etcétera. Bien, dicho esto, pues ya entramos en los datos puros.
En 2025 se convocaron 4.303 concursos públicos con un presupuesto total de 2.722 millones de euros. Esto nos da 359 concursos mensuales, casi 12 concursos diarios, incluyendo todos los días, un presupuesto medio de 632.000 euros, el más alto, ya lo hemos visto, 290 millones de euros para servicios postales, el menor, un concurso de €1, no sé con lo que se puede hacer, pero se convocó con €1, y luego hay 50 concursos que no ponen un presupuesto determinado. La estacionalidad, aquí hay dos campos muy diferentes. En cuanto a la convocatoria del número de concursos, es bastante estable. La media serían 8,5% en cada mes. Bueno, pues hay diferencias entre el 10 y pico y me parece el 6 y pico, pero es bastante estable. Cada mes se convocan, incluido agosto, casi el mismo número de concursos. En cambio, en cuanto a presupuesto, hay grandes diferencias por los grandes concursos. Un acuerdo marco, tal, veis que en junio es el que más destaca, casi el 17% del presupuesto total, seguido de enero el 14% y septiembre el 12 y pico. Pero eso está muy distorsionado por los grandes concursos, ¿no? Por tipos de servicios. Pues esto sí que es una radiografía, ver cómo está cambiando la comunicación. Lo que lo ha comentado Marta, pues los que ya tenemos una edad recordamos esas campañas que eran en televisión, diarios y tal. Hoy en día vemos, esas campañas serían las de publicidad general. Siguen siendo las más numerosas, 903 concursos con 489 millones de euros de presupuesto. Vemos que los datos entre paréntesis son los del año 2024, disminuyó un poco el número de concursos y también el presupuesto. ¿Por qué? Porque cada vez se especializan más los servicios requeridos. Cada vez hay menos concursos que piden muchas cosas y piden más concreto. En medios, 230 concursos con 640 millones de euros. Vemos que casi se duplicó el presupuesto respecto al año anterior y, en cambio, el número de concursos aumentó poquito. Relaciones públicas está creciendo claramente, 210 concursos con 60 millones de euros, el doble que el año anterior. Patrocinio también aumentó mucho. Suelen ser patrocinios pequeños, 180 concursos con 28 millones de euros. Con esto yo creo que no patrocina ni medio futbolista, ¿no? Pero vamos, que también es importante, ¿no? Son patrocinios, ya lo veremos algún caso. Merchandising también hay muchísimos concursos, 570 concursos con 41 millones de euros. Vemos que hay muchísimos concursos, pero presupuestos bajos, lo que hablamos. Pues es que hay de eso, de camisetas para el maratón de no sé qué o tal. En digital, otro de los que está creciendo clarísimamente, aunque en el año último, del 2025, disminuyó un poco, 893 concursos con 248 millones de euros. Respecto al año anterior, disminuyó el número de concursos, pero aumentó el presupuesto. Cada vez se invierte más en digital, en todo tipo de... En publicidad exterior y señalética también es un número alto de concursos, 360 concursos y 57 millones de euros. Un poquito de crecimiento, pero no mucho respecto. Publicidad directa distorsiona mucho este año por esos grandes concursos, 320 concursos, pero fijaros, 1.080 millones de euros, el doble que el año anterior. Insisto, es quizá el tipo de servicio menos estrictamente publicitario, o sea, pero sí que es de comunicación. Yo creo que nadie lo duda que todo lo que es la publicidad directa de la Administración comunicándose con sus ciudadanos. Y finalmente, diseño y edición, 624 concursos, pero un presupuesto pequeño, 75 millones de euros, pues eso, desde un libro, catálogos, de todo tipo. En porcentajes vemos que destaca por presupuesto muchísimo lo que es, lo hemos hablado, la publicidad directa y, en segundo lugar, la inversión en medios y la publicidad en general. Son los tres grandes apartados con más presupuesto. En cuanto al número de concursos, vemos que se reparte mucho más, ¿no? O sea, digital hay muchos, en publicidad general también, o en diseño y edición y merchandising, ¿no? O sea, es un poco, vemos... El presupuesto medio por concurso, lo hemos dicho, diferencia muchísimo, ¿no? O sea, el mayor es en publicidad directa por esos grandes concursos, 3.300.000, seguido de medios. También la inversión en medios sabéis que suele ser alta, ¿no? 2.700.000. Y luego todos los demás tipos de concursos
su inversión media por concurso es menor que la media de 600.000, ¿no? O sea, publicidad general 500.000, relaciones públicas 288.000 y lo que hemos dicho, los que menos, merchandising 73.000 euros nada más, ¿no? Son concursos mucho más pequeños. Vamos a ver por administraciones. Esto es lo único que hay esta información, porque ya digo que luego entraremos un poquito, la Administración estatal sí que hace un informe de transparencia de lo que presupuesta, pero el resto de las administraciones no hay esta información, salvo aquí, ¿no? O sea, la Administración central convocó 144 concursos en 2025 con 42 millones de euros. Hay que aclarar, en estos casos, por ejemplo, la Administración central, lo veremos en el histórico, el acuerdo marco de que es la inversión más grande en medios en varios años se adjudicó en 2023 y es para varios años, con lo cual en el 2025 vemos que se convocó poco relativamente. No quiere decir que se invirtiese tan poco, ¿no? O sea, disminuye un poco respecto al año 2024, ¿no? Que eran 160 concursos y 62 millones. Las comunidades autónomas, 245 concursos y ya lo hemos dicho, casi 1.000 millones de euros por esos servicios postales. Casi la mitad es solamente de eso, de servicios postales. Las supramunicipales, diputaciones, comarcas, etcétera, 357 concursos con 109 millones de euros. Vemos que aumentó un poco el número de concursos, pero bajó el presupuesto, ¿no? Disminuyó el presupuesto. Los ayuntamientos, históricamente, porque tenemos muchos ayuntamientos en España, entonces 2.000 concursos, 2.003 concursos, el mayor número de todo, con 630 millones de euros, y además creciendo con él. Igualmente las empresas públicas, 1.543. Veremos la evolución que cada vez más se adjudica a través de empresas públicas. Disminuyó un poco el número de concursos respecto al año anterior, pero aumentó el presupuesto a 940 millones de euros. Y finalmente la Administración Europea son poquitos, 11 concursos con 4 millones de euros. Esto lo vemos por porcentajes, vemos que en el año 2025 destacó mucho las comunidades autónomas y las empresas públicas en presupuestos, seguido de los ayuntamientos, y en cambio en número de concursos destaca muchísimo los ayuntamientos, casi la mitad del total, seguido de las empresas públicas. El presupuesto medio también varía mucho, pero también igual distorsionado por las comunidades autónomas, por esos grandes concursos que hacen que la media se eleve a 4 millones de euros por concurso, ¿no? El resto, como veis, están por debajo de las medias, pero no hay grandes diferencias entre administraciones a nivel del presupuesto medio de concursos. Estos datos no voy a detener, pero los tenemos todos por comunidades autónomas, número de concursos convocados y presupuesto. Históricamente veremos que las que más siempre son Cataluña, Andalucía y Madrid. Y Madrid hay que decir que se deflacta la parte del Estado, que son los ministerios están aquí. En cada comunidad se incluyen todos los concursos que se han convocado tanto por los ayuntamientos de esa comunidad como por la comunidad en sí y las empresas públicas que dependen de esas comunidades y ayuntamientos, ¿no? Entonces vemos que, bueno, pues varía desde los 767 millones de euros presupuestados en los concursos de Cataluña, los 745 concursos de Cataluña, los 422 millones de euros de Andalucía o los 452 de Madrid, ¿no? Y en cambio, pues bueno, en el extremo más opuesto, 8 millones solo en Aragón, ¿no? O sea, con 86 concursos. Pero insisto, también hay concursos plurianuales, etcétera, ¿no? O sea, insisto, de todos estos datos, si queréis, vemos aquí que destacan en cuanto a presupuesto, lo hemos dicho, Cataluña, Madrid y Andalucía, y también en número de concursos. Y van descendiendo, pues eso, Andorra, Ceuta y Melilla. Andorra está incluido porque también aparecen en las plataformas de contratación de España, o sea, no a este nivel sí que se ponen. Presupuesto de publicidad per cápita. Esto es... Bueno, es también ejercicios que se hacen y son interesantes, ¿no? O sea, que lo que se trata es de cruzar estos datos con los del censo del INE de enero del año 25, aunque ya ha salido el del 26, lo hicimos del 25, y vemos que, por ejemplo, en La Rioja la media de presupuesto en publicidad y comunicación por habitante de La Rioja fueron 125 euros, en Cataluña 94, en Canarias 92,8, sobre todo en Canarias es el tema del turismo, y en Cataluña
lo que hemos hablado, servicios postales cuenta mucho, ¿no? O sea, iba disminuyendo y lo que hablamos, en Aragón o Castilla-La Mancha son 5 o 6 euros, o sea, hay unas diferencias enormes. Pero insisto, habría que hacer otro análisis en cuanto a varios años, etcétera. La concentración de concursos es enorme. Esto ocurre también en publicidad, ¿no? O sea, que aquí vemos total de 4.300 concursos con 2.700 millones de euros, si cogemos solo los 33 concursos de más de 10 millones de euros de presupuesto, veis que solo son el 0,8 del total de concursos, pero en cambio es casi el 60% de todo el presupuesto. O sea, hay una concentración enorme. Los 60 concursos de más de 5 millones, pues ya suponen el 66%, 2 de cada 3 euros presupuestados. Ya los 154 concursos de más de 2 millones de euros de presupuesto son el 3,6% del total de concursos, pero el 76%, 3 de cada 4, ¿no? Y ya los 287 concursos que tuvieron 1 millón de euros de presupuesto, más de 1 millón, solo son el 6,7% del total, pero en cambio es casi el 84% del total de... Esta concentración se da. No me voy a detener en los mayores concursos, ya lo hemos citado. Estos serían los de publicidad, hemos extractado los de publicidad directa, ¿no? O sea, ¿y qué destacan? Casi todos, como veis, son de empresas públicas y la mayoría de medios, de inversor en medios. El primero es el Acuerdo Marco de la Generalitat de Cataluña, ya lo hemos dicho, es plurianual. El segundo es de Islas Canarias, turismo de Islas Canarias, ¿no? O sea que, y el tercero y el quinto son de loterías, 48 millones para toda la lotería en general y 33 millones para los medios de la Lotería de Navidad y el Niño, ¿no? O sea que, y el cuarto y el sexto son de Turespaña. Por ejemplo, esta inversión de 40 millones y luego de 29 millones, si se realiza prácticamente siempre fuera de España. Con lo cual, esto, por ejemplo, nunca aparecería en InfoAdes, ¿no? O sea que esto está por todos los apartados. No me voy a detener porque eso, o sea, pues por eso, Publicidad General, estos 900 concursos, el mayor fue del Gobierno de las Islas Baleares, ¿no? O sea que en medios ya lo hemos citado de la Generalitat de Cataluña. Insisto, si os interesa, pero no voy a... En digital, el mayor es de la Universidad Oberta de Cataluña, de todos los servicios que hay. En este caso, fijaros, esto va para Google y buscadores, ¿no? 23 millones y pico de euros, que esto es muy difícil de detectar también, ¿no? En publicidad directa, lo hemos dicho, fijaros que los dos primeros concursos de la Junta de Andalucía y de la Generalitat de Cataluña tienen un presupuesto elevadísimo, ¿no? Relaciones públicas, 23 millones sobre todo de las Islas Canarias, para el turismo de las Islas Canarias, ¿no? O sea que patrocinio, el mayor patrocinio en teoría convocado fue para el club. Fijaros que esto es un concurso, pero está súper dirigido, es para patrocinar el Cádiz, por el Ayuntamiento de Cádiz, ¿no? O sea, o la Diputación de Cádiz. Bueno, es un concurso, pero solo se puede presentar el Cádiz, ¿no? No lo puede ganar otro, pero bueno. Merchandising. El mayor en este caso fue de la material para publicidad y propaganda de la Armada Española, 2,5 millones de euros casi. Exterior y señalética, pues siempre lo decimos, la mayoría de las marquesinas y paradas de autobuses las pagan las empresas de publicidad exterior, pero hay comunidades y ayuntamientos que prefieren pagarlas ellos y o no tienen publicidad o no se gestiona. En este caso, fijaros que en Tenerife, pues casi 5 millones de euros para hacer unas paradas en vez de concedérsela a una empresa para hacer publicidad, pero bueno. Diseño y edición, lo hablamos, muchas actividades de edición de libros, de todo, de logotipos, etcétera. En este caso es para un máster universitario de empresa pública. En redes sociales, ya lo hemos dicho, esto se duplica con otros, pero bueno, el mayor fue para las redes sociales, etcétera, de AENA, ¿no? 13,5 millones de euros. Y estos son los del año anterior, que tampoco nos vamos a detener, el año 24, ya digo. Y el ejercicio un poco de ver qué está pasando, ¿no? La evolución de estos 5 años que llevamos haciendo el estudio. Bueno, pues como veis, lo primero, en cuanto al número de concursos, aunque el 2025 disminuyó ligeramente, es ascendente, ¿no? O sea, de 2.900, de 3.000, hemos pasado a 4.000 y bastantes. Y de presupuesto de 1.400 millones a 2.700. Lo que vemos es, este es el general, ¿no? Del estudio de los concursos.
Por servicios, la gran tendencia clara es que, ya lo he comentado, los de publicidad general van disminuyendo porque se van pidiendo los servicios más concretos. Y está creciendo sobre todo lo de digital, relaciones públicas, la publicidad directa también. O sea, hay otros servicios que están con tendencia ascendente, ¿no? En cuanto a presupuesto, ahí sí que es mucho más irregular, ya lo he comentado. ¿Por qué? Porque hay concursos que acumulan mucha inversión o mucho presupuesto y entonces distorsionan. Vemos ahí, por ejemplo, en medios, en el año 2023 subió muchísimo, pero el acuerdo marco del Estado, que eran casi 500 millones, 400 y pico millones. Entonces esto se distorsiona. Pero bueno, la tendencia igual. Publicidad general va disminuyendo un poco el presupuesto y van aumentando los servicios más especializados. Por tipo de administración vemos que en cambio es bastante estable. Ayuntamientos siempre son los que más concursos convocan, por lógica, seguido de las empresas públicas y luego mucho más abajo están ahí los provinciales, las comunidades autónomas y lo que menos el Estado, ¿no? O sea que, en cuanto a presupuesto, igual, pues hay más distorsiones, pero también vemos que hay las comunidades autónomas por el tema ya mencionado en los servicios postales, o fijaros la curva que hace en el caso de la estatal en el año 2023 por el acuerdo marco, ¿no? O sea, que aumenta mucho el presupuesto. Esto es lo que os comentaba, ¿no? La administración estatal en el año 2023 concentra mucho presupuesto convocado en el acuerdo marco y luego, por lógica, los otros años es mucho menor. Pero el número de concursos es ascendente siempre, ¿no? Más o menos. En cuanto a las comunidades autónomas, lo hemos comentado, este año la distorsión que hay, pero el resto es una creciente en cuanto al número de concursos. Empresas públicas igual, cada vez más presupuesto, como veis, ha pasado de 540 millones de euros en el 2021 a 940 millones, casi. Y en cambio el número de concursos también es ascendente, aunque en el último año un pelín bajó, ¿no? Y en diputaciones, supracomarcales y locales, pues bueno, también están creciendo en ambos casos, tanto en presupuesto como en número de concursos, con algunos altibajos, ¿no? O sea que, las comunidades autónomas que más con concursos ya las he citado, ¿no? Clarísimamente siempre están Cataluña, Madrid y Andalucía muy por encima, tanto en número de concursos como en presupuesto, ¿no? O sea que, y en un segundo grupo están ahí País Vasco, Canarias y la Comunidad Valenciana, ¿no? En el caso de Canarias es muy específico por el turismo, porque es donde más se convoca. Igualmente esa evolución de presupuesto, lo que hemos hablado de las distorsiones que hay algunos años, ¿no? O sea que, pero vemos que en general, bueno, pues eso, es creciente en casi todos los casos. Para acabar, pues bueno, tenemos aquí todos los datos, insisto, para compartirlos que queréis, pero lógicamente no voy a meter en ello, que es. Y sí que queremos hacer mención, es muy importante, otro que ya se ha citado, que es el Observatorio de Concursos Públicos. Este estudio lo que hace es analizar todos los concursos, pero además trimestralmente analizamos los pliegos de condiciones de los concursos de publicidad y medios, solamente publicidad y medios, de más de 100.000 euros de presupuesto. También a partir de todo el servicio de información que nos proporciona Cipesa, hacemos ese análisis y analizamos una serie de criterios que se consensuaron entre los socios de la FEDE y de ACETE, de la Asociación de Agencias de Creatividad Transformadora, que son las dos asociaciones que realizan este estudio, ¿no? ¿Y qué buscamos? Ver si estos concursos realmente están hechos lo mejor posible para el sector publicitario y la propia administración. Unos criterios que yo creo que son todos bastante claros y lógicos. Primero, que un concurso de publicidad debe menos 3 semanas para presentar propuestas. O sea, eso, que tenga un presupuesto razonable en función de los servicios que solicitan. Que se ofrezcan vías de presentación, no solo la electrónica, que es la que lógicamente se impone, pero que también se pueda presentar, porque hay veces que piden un montón de documentación y a través de la vía electrónica presenta problemas. Que exijan una facturación lógica a las empresas. Hay muchos concursos que ponen un filtro que impiden presentarse, de hecho, a las pymes, pequeñas y medianas agencias y empresas, porque les piden una facturación que es imposible que tengan. Y sabemos que en este sector, aparte de las grandes agencias de publicidad y medios internacionales, multinacionales, hay un
tejido muy importante ahí, ¿no? Y en la FEDE, además, hay muchas de estas. Bueno, que las ofertas económicas no primen sobre el precio, no puede ser el factor clave para adjudicarlo. En otros casos de la Administración está claro, pero aquí sabemos que las ideas o las propuestas técnicas son más importantes que el precio. Y luego que los comités de expertos sean cualificados, etc. Bueno, pues con estos criterios no se examinan todos los concursos, pero los resultados son bastante... Este es el último trimestre que hicimos, ¿no? O sea, en diciembre, el último trimestre del año 2025. Bueno, pues básicamente, sin detenerme mucho, ¿qué tenemos? Fijaros, el 52% de los concursos priman el precio por encima de la propuesta técnica. Es más importante un precio más barato que una buena propuesta de ideas o de planificación, etc. El 44% piden las propuestas antes de 3 semanas. O sea, hay muchos que incluso dan 3 días, 5 días, un 95% solo se pueden presentar vía electrónica, que lo hemos dicho, tampoco pasa nada, aunque sea la prioritaria. Y un 86% exigen una altísima facturación para las empresas para presentarse. Es un filtro, ya hemos dicho, con lo cual casi el 70% de los concursos analizados, que son muy representativos de todos, ¿no? Al menos en la parte de publicidad y medios, vemos que tienen unos criterios que pueden mejorarse. Vamos a quedarnos ahí nada más, ¿no? Y esto ocurre en todas las administraciones, como veis. En la que peor, por decirlo así, la que más los incumple es los ayuntamientos y la provincial, pero también la autonómica, las empresas públicas y finalmente la central, ¿no? Ya digo, estos criterios yo creo que se podían mejorar sin mucho esfuerzo por parte de la Administración y beneficiaría a la propia Administración y, por supuesto, a las agencias y empresas del sector y, en último lugar, a los ciudadanos, que somos los que lo pagamos, ¿no? Y bueno, 2 puntualizaciones nada más. El plan de publicidad y comunicación institucional, sabéis que lo publica el Estado todos los años, está a disposición en la página web del Estado y simplemente es información solo del Estado, los ministerios y empresas públicas. Es un poco referente. ¿Qué podemos ver? Por un lado los concursos y por otro lado lo que dice el Estado que va a hacer, ¿no? Decía que en el año 2025 iba a hacer 146 campañas de publicidad institucional con 161 millones de euros de presupuesto. Vemos que convocó 144 concursos con 44 millones de euros de presupuesto. Es menos, pero lo hemos dicho, del acuerdo marco, con lo cual eso no quita que pueda ser más o menos representativo. Pero si hablamos de empresas públicas, fijaros, qué curioso. Lo que publica este informe dice que Loterías tenía presupuestado en el año 2025 46 millones de euros. Solo en medios convocó concursos por 81, casi el doble. AENA presupuestaba 17 millones de euros. Solo en medios presupuestó 24 millones. El concurso, la Renfe, que presupuestaba 10 millones, en el año 2024, en el año 2025 convocó muy poco, pero en el año 2024 convocó 73 millones. Hay una distorsión bastante más grande. Operadores de 3 millones presupuestados convocó concursos por 15 millones y Turespaña de 1.800.000 euros presupuestados, en cambio sus concursos de medios eran más de 70 millones, aparte de la creatividad, ¿no? Bueno, no digo que este informe esté mal, yo digo que ahí hay cosas que al menos tendríamos que aclarar, ¿no? Y bueno, este informe sabéis que tiene mucha información, esto es lo que decía, que iba a crecer el presupuesto y el número, en cambio disminuía el número de concursos en el año 25 respecto al 24. Esta era la evolución, ya digo, toda esta información está ahí a vuestra disposición, con lo cual no me voy a detener. El número de campañas por ministerios y por presupuesto, ¿no? Hemos hecho la comparativa, ya digo, que por ejemplo él decía que la mayor campaña de administración central en el año 2025 eran 11 millones para tráfico, ¿no? Que aquí en el caso de los concursos pues también se puede analizar, ¿no? Y la inversión por medios nos dice cómo distribuye esa inversión prevista, ¿no? Y nos dice en qué número de campañas serán empleadas y qué medios lo utilizarán. Vemos que sí, que la Administración habla de todos los medios tradicionales, televisión, radio, prensa, revistas, internet, exterior y cine, y luego incluye solo 17 de marketing, 70 de relaciones públicas y 41 de otras herramientas. Yo creo que el estudio demuestra que
es mucho mayor que estos que pone aquí, ¿no? O sea que... Y el otro, para finalizar, en InfoAdes otros años nos ha facilitado también la inversión en medios controlados, que es lo que hace InfoAdes en su estudio. Tenemos el último dato de 2024, porque como el estudio lo hicimos casi al tiempo que ellos hacían el suyo de inversión general en medios controlados, no es para nada comparativo. Sí que a eso, pero básicamente, pues sí, hemos hecho este ejercicio. Si os interesa podemos entrar, pero sí que coincide bastante en cuanto a lo que sería inversión en medios, ¿no? InfoAdes nos dice, fijaros que destacan las empresas públicas, seguido de las comunidades autónomas, ayuntamientos y Administración Central. Pero insisto, estos datos solo de inversión en medios controlados, televisión, revistas, radio, etcétera, con lo cual, pues lo vemos. ¿Y qué nos dice InfoAdes? ¿Qué medios utiliza? Esto sí que es mucho más real que el informe, porque InfoAdes detecta los anuncios, ¿no? O sea, vemos que, curiosamente, la mayor se hace en diarios. Entonces es muy raro a estas alturas que el mayor inversión de la Administración sea en los diarios, pues bueno, digital a continuación, televisión y radio, y luego ya exterior, revistas. Bueno, pero aquí no están, pues eso, otros, redes sociales, etcétera. Y por mi parte nada más, para entrar, que creo que es la parte más interesante, además ahora con Javier y con Laura, para hablar un poco ya más allá de estos datos, que insisto, cualquier duda, cualquier eso, encantado de intentar aclarároslo, ¿no? O sea, pues hablar de ideas de cómo podemos mejorar todo esto, que creo que sí que hay un campo grande de avanzar, ¿no? Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, antes de que nuestros compañeros, Javier Muelas y Laura Gamazón, que os invito ya a que os vengáis aquí, os sentéis, solamente una puntualización. Nosotros en la FEDE, y eso lo hemos comentado antes con otras personas, dentro del tema de concursos actuamos de puente. ¿Vale? Entonces, una de las cosas que hacemos también es que nuestros socios, cuando presentan en licitación, si tienen alguna duda o lo que sea, nosotros nos ponemos en contacto con la Administración, la empresa pública o quien haya generado esa licitación para establecer un puente de información y de aclaración en algunos casos. O sea, no solamente estamos en el tema de concursos públicos, también estamos en el tema de concursos privados. Algunos de vosotros habréis visto también la plataforma de concursos justos. Hacemos exactamente lo mismo. O sea, que en un momento determinado, cuando está en el proceso de licitación o cuando está en un proceso de concurso, la FEDE actúa como puente entre unos y otros para que todo fluya mejor y la información, además, sea beneficiosa para ambas partes. Este estudio también se va a presentar a nivel regional en Andalucía. Estamos viendo la fecha en marzo con las dos asociaciones que son socios nuestros también, que es APECOM, que es de Málaga, y AEPAS, que es de Sevilla. Y luego, aparte de esto, ya lo veremos, pero vamos a colgar toda la información y lo mismo haremos un webinar sobre este tema. Muchas gracias. Ya le paso la palabra a Fernando y no os quito tiempo. Gracias. ¿Hola? Sí, vale, gracias. Bueno, Javier, Laura, ya. Hola, hola. ¿Hola? Ah, se quedaba encendido. Bueno, estáis en las dos partes, digamos, de los concursos, de la convocatoria, la gestión y la adjudicación y la presentación a la licitación, solucionar. Entonces, bueno, yo os voy a plantear algunas preguntas abiertas y con absoluta y total confianza, ¿no? Si te parece, empezamos por ti, por Javier. ¿Cuántos concursos de publicidad y comunicación convocáis en el ayuntamiento anualmente, más o menos? ¿Y cuál sería tu experiencia? ¿Cómo la definirías? ¿Me dejas un minuto para supuesto, dar las gracias? Por supuesto. Oye, pues solamente ya se ha dicho, pero gracias a la Nebrija y a Marta por acogernos en este sitio tan precioso. La verdad es que la facultad es preciosa. Creo que ya me he comprometido a volver. No tengo más. También a la FEDE, a Maite y a Elia por este buen trabajo, por invitarme, a todos por vuestra asistencia, a ti por este gran trabajo que haces y, bueno, metiéndonos ya en materia. Nosotros como ayuntamiento
Lo has explicado tú muy bien, porque los datos a veces podrían ser engañosos si no hay esa explicación previa, que es la foto de un año, pero no tiene por qué ser la realidad de un año. Es así. Nosotros, publicitariamente, y quitaría algunas de las tipologías que tú has incluido, porque en nuestro caso no se dan o están incluidas dentro de letras superiores, nosotros tenemos como 3 grandes patas publicitarias. Medios, evidentemente, que hemos convocado en 2025, se ha hecho por un plazo máximo de 3 años. Por eso, me repito en la explicación, la valoración que aparece en la licitación es el presupuesto máximo para esos 3 años. No es ni la adjudicación ni la adjudicación anualizada. Es la base más. Y luego, por supuesto, no es la ejecución. Es decir, luego se puede ejecutar en función de las necesidades y eso hay que entenderlo. Luego tenemos una segunda pata de creatividad que nosotros hemos convertido en una tercera porque hemos diferenciado. Anteriormente el Ayuntamiento de Madrid hacía otro acuerdo marco de creatividad que cubría todas sus necesidades y nosotros, más parecido a lo que tú has explicado, separamos lo que es la propia creatividad publicitaria, que hemos hecho un contrato de servicios con una agencia, también el año pasado, y mantenemos un acuerdo marco más pequeño para otros servicios de diseño, que también estaban en estas tipologías, para diseño editorial y algún tema de branding que no está, y ese sí se mantiene con un acuerdo marco. Nosotros, a diferencia del Estado, sabéis que no hacemos segunda licitación, con lo cual nosotros nuestro acuerdo marco, en el caso de medios, tiene 2 adjudicatarios, uno para el lote nacional y otro para el lote internacional, y en el caso del acuerdo marco de diseño sí tenemos un pool, que son 2 y 2 en cada uno de los 2 lotes, pero no hay segundas licitaciones. Entonces, concursos anuales, que era tu pregunta, perdona la introducción que ha sido muy larga, pero la aclaración necesaria. Es muy difícil darte una respuesta a concursos anualizados. Nosotros hemos hecho, casualmente, el año pasado, 2 licitaciones, la de medios y la de agencia, en teoría para hasta 3 años. Hasta 3 años. Son, en los 2 casos, 1 más 1 más 1, lo cual tampoco implica que sean los 3 años. Son 2 posibles prórrogas de un año. ¿Y tu experiencia, dirías que es positiva el sistema de concursos como para elegir agencias con las que trabajar? Sin meterme en el observatorio ya de plano, me meto ya de lleno en a ver, la experiencia es buena. Nosotros hemos tenido bastante concurrencia y a un nivel muy bueno. Os hablo de memoria. En el caso del acuerdo marco de medios, se presentaron 8 agencias. Si no me equivoco, estaban representados 5 de los 6 grandes grupos publicitarios en los 2 lotes y otras 3 agencias independientes. O sea, una buena concurrencia. En el caso de creatividad, el concurso de agencia creativa, se presentaron 7, que hubo un problema técnico, ahora si queréis hablamos del observatorio, con una de las agencias y quedaron 6 en la licitación. O sea que también una buena concurrencia y 2 buenas adjudicaciones, o sea que la experiencia es buena. En tu caso, Laura, ¿a cuántos concursos os presentáis como MediaPlus, Ecumedia? ¿Y hasta qué punto es positiva esa experiencia en las licitaciones? A ver, ¿funciona? Sí. Número de concursos no te puedo decir porque primero depende de cuántos se convoquen, lógicamente, y del momento de agencia. Al final sabéis que hay picos de trabajo, a lo mejor te ha invitado un cliente privado a un concurso de mucho dinero y por mucho que quisieras ir a uno público, los plazos son muy ajustados normalmente y tienes que decir que no. Pero me atrevería a decir que 1 a la semana, a lo largo de un año, o sea, 50 al año como mínimo. Hay semanas que tal. Pero bueno, nosotros encantados porque al final es el mayor anunciante del Estado y hay que ir y dar de comer a muchísimas familias, con lo cual encantados y unos expertos, ya tenemos automatizada la forma de analizar pliegos, de ver cuáles compensan, cuáles no, cómo presentarnos y tal. Y en cuanto a si estamos contentos, pues hay de todo, porque al final efectivamente el Estado tiene una forma y luego cada autonomía tiene, cada uno además van desarrollando algunas que no terminamos de entender, otras que sí se entienden muy bien. Y lo que más podríamos quejarnos es, pero que es así ahora mismo y no sé si tiene posibilidad de evolución, es el criterio precio. Al final es malo para todos, o sea, no para la agencia, sino para el propio anunciante que el criterio sea el precio. Creo que es difícil cambiarlo,
porque es dinero público, con lo cual yo entiendo que el dinero público tiene que ser eficiente. Pero mientras haya un criterio precio, todo el criterio técnico y todo lo que te aporta una agencia, que al final trabajamos con unas herramientas que cuestan mucho dinero y que para eso están y con unos profesionales de muy buena calidad, lo pierdes porque el criterio precio arrastra todo, como todos sabemos, lo barato. A veces sale caro y más en publicidad, ¿no? Que es un poco esto. Evidentemente es por ley, eso está claro, hay que utilizar este sistema, ¿no? Sí, te matizo. Sí, por supuesto. Sí, es por ley, la ley de contratos del sector público es muy clara en cómo se hace, pero hay cierta flexibilidad y nosotros intentamos, por lo menos desde el ayuntamiento, hacerlo. Criterios objetivos no siempre es precio. Y se puede jugar con esos baremos. Nosotros, en el último concurso que hemos sacado, es el de creatividad, si no recuerdo mal, el precio era solo el 35% del valor. Un concurso creativo, tratándose de dinero público, que hay que gestionarlo con eficacia, con eficiencia, pero además con prudencia, porque nosotros estamos hablando de nuestro sector, pero alguien ajeno al sector, evidentemente, lo que va a entender es por qué no se le da el más barato, ¿no? Es decir, si estuviésemos hablando de cualquier otra licitación del Estado, nosotros que no somos técnicos diríamos, oye, ¿qué hay aquí, no? Pero aún así hay fórmulas, es decir, la ley de contratos es la que es y además está bien que sea así y a nosotros nos complica la vida, a las empresas que licitan más todavía. Todos sabemos que tenemos ese marco, la alternativa no creo que fuese mejor, la alternativa creo que sería bastante peor, pero hay flexibilidad. Hay que seguirlo porque lo que hablamos, o sea, precio y eficiencia en publicidad para nada, ¿no? O sea, la mayor eficacia, la mejor propuesta en absoluto tiene por qué corresponder al precio más barato, me imagino que estáis de acuerdo totalmente. Para nada, para nada. De hecho, por ejemplo, el estatal, que son el acuerdo marco, que nosotros somos agencia homologada y los ves salir, salen de partida por cada ministerio con el reparto de medios hecho, que digo, si es que esto hay que revisarlo, ¿cómo vas? No por nada, porque no son técnicos, son gente que sabe muchísimo de otras cosas que me encantaría saber a mí, pero de publicidad saben las agencias, tienen las herramientas y cómo es posible que cualquier ministerio, porque lo hace en todos obviamente, sepa cómo va a repartir hasta el nivel de dentro de digital o dentro de radio, si voy a temáticas a convencionales, sin haber consultado a una agencia que tiene las herramientas para ver dónde está el target, para ver cuál es el target y dónde está. Con lo cual, efectivamente, a lo mejor por un criterio de precio o otros criterios que que desconozco, has hecho un reparto totalmente ineficiente para tu campaña. O no, no es que los sean, pero no lo saben. Es así, tiene toda la razón. Volvemos a hacer la revisión de la perspectiva, por decirlo de alguna manera. Nuestra perspectiva es así, estamos de acuerdo. Efectivamente, el gran labor que se hace de las agencias y los profesionales que hay en las agencias aportan muchísimo a algo tan importante como en qué se gasta las administraciones su dinero, en comunicar sus acciones, que además están muy bien definidas. La ley de publicidad institucional, que puedes comunicar y cómo tienes que comunicarlo, me parece que es súper lógico, pero hay una cuestión también de perspectiva y no somos ninguno especialmente inocente a leer en medios de comunicación con cierta frecuencia, tal administración se gasta tanto dinero en tal medio que no es el que tiene más audiencia, ya, pero no es una cuestión de audiencia, es una cuestión de eficacia y de que la campaña salga. Pero bueno, no es fácil, yo creo que todos entendemos que no es sencillo. Segmentaciones. En tu caso, Javier, está claro porque no es el caso de que decir, le ha tocado elegir a la agencia o a hacer el concurso a alguien que no sabe, ¿no? O sea, pero según tu experiencia, ¿es muy habitual en la administración que haya expertos o especialistas en publicidad? ¿Conocerás muchos otros ayuntamientos? Yo quiero romper una lanza por los profesionales de las administraciones. Creo que es una solución difícil, que hay que seguir una continua evolución por intentar hacerlo mejor y llenar de talento y experiencia a las administraciones, no tiene que ser algo ajeno, pero es un equilibrio difícil. Es decir, nosotros cuando... Perdonadme, voy a contar el ejemplo mío, que creo que es el más sencillo. Nosotros, en la Dirección General de Comunicación del Ayuntamiento de Madrid, que hay profesionales, no puedo decir nada más que grandes profesionales en el equipo, con mucha experiencia en el sector, muchos que vienen del sector privado y que han estado años a un nivel altísimo trabajando y que lo conocen bien, no podemos hacer lo que querríamos hacer o lo que haríamos en una empresa privada. Es decir, nosotros cuando el pliego se elabora técnicamente, solo voy a hablar de la parte técnica, tiene una supervisión también de que eso encaje por un departamento jurídico, hay luego uno económico, es decir, todas esas, cómo se va depurando a mal, en algunos casos, lo que tú quieres hacer y lo que puedes hacer
hecha la salvedad de que prefiero este sistema a la alternativa. Lo he dicho antes y lo repito. No es una solución de decir, oye, cambiemos la ley de contratos. Se puede mejorar, se puede perfeccionar, se puede exprimir, como decía, esa flexibilidad que no te obligue que unos criterios técnicos sea automáticamente precio. Hay otros criterios objetivos, pero es complicado. Y engancho ya con el observatorio. Vosotros decís en el observatorio con muy buen criterio, oye, favorezcamos la concurrencia y no pongamos limitaciones en la solvencia económica y en la solvencia técnica. Eso es una trampa en sí mismo. Es decir, si no quiero adjudicar por precio, pero no quiero limitar la concurrencia, pero no quiero... Al final no se puede cuadrar el círculo. Por algún lado te vas dejando lo que sería ideal. Y eso yo creo que todos nos hacemos a la idea de lo difícil que es. Sí hay profesionales en las administraciones, no siempre. Entiendo que con el análisis tan profundo que hacéis, sin hacer de menos a ninguna administración, cuanto más pequeño sea una administración, más difícil será encontrar expertos. Eso está muy complicado. En tu caso, Laura, ¿te encuentras mucho a ese nivel de que el interlocutor de publicidad... Hay de todo, o sea, sin menospreciar a ningún interlocutor, porque el que no sabe publicidad sabe muchísimo de otras cosas, y lo que sí que me he encontrado son grandes profesionales que, sin entender de este sector, hacen el máximo por entender y por aprender y aprovechar que una licitación que a lo mejor dura 3 meses, a ellos les sirva de máster. Y yo me llevo grandes amigas de la administración que quedamos a comer porque aprenden un montón y porque quieren aprender, porque al final les ha tocado llevar esta parte de comunicación y quieren hacerlo lo mejor posible. O sea, no es una cuestión de profesionalidad, es una cuestión de conocimiento que al final, es lo que dice Javier, a veces en más grandes quizás es más fácil solventarlo con personas con conocimiento, y es verdad que en administraciones más pequeñas pues a lo mejor no hay medios para tener una persona experta, pero no quita que no sean grandes profesionales, por supuesto. Los pliegos de condiciones que realmente cumplen el papel de un briefing, ¿no? O sea, pero ¿realmente sirven como tal o es más bien técnico, algo técnico, y luego es un punto de partida para luego empezar a trabajar? Hay de todo. Hay efectivamente muy limitantes en cuanto a la solvencia, hay de todo, efectivamente, porque hay concursos que tienen que ser así de limitantes porque hay que manejar unos presupuestos que no todas las empresas podrían, pero hay otros que no puedo decir el nombre porque ni quiero ni me acuerdo, que claramente dices, pero es que a lo mejor esta solvencia la cumplen 2 empresas en España. Entonces, esto sí que no favorece la concurrencia. Además, hay más impedimentos, que podemos seguir explicándolos. No es el caso de Madrid, no es el caso de los ayuntamientos en la Comunidad de Madrid, pero hay comunidades autónomas que tienen su propia legislación en materia de publicidad institucional, que es bastante limitante también a la hora de ejecutar. Es muy complicado. Entonces, en nuestro caso, por hablar del nuestro, es un punto de partida. El pliego es un acuerdo marco. Nosotros trabajamos campaña a campaña, briefing a briefing, de la mano de la agencia. No siempre los plazos te permiten trabajar con la comodidad que quisieras, evidentemente. Esto nos pasa a todos igual, pero es un punto de partida, ni mucho menos en nuestro caso es definitivo ni nada. O sea, es un marco muy general. Entonces depende. Hay veces que no parece definitivo, ganas la licitación y te das cuenta que el pliego venía muy limitado, ejercicios técnicos que tú haces con todas las ganas y tal, y luego la campaña no tiene absolutamente nada que ver, que a veces no se puede, pero a veces dices, jolín, me has hecho hacer un desarrollo para ver cómo trabajo de tal manera y luego tú ibas a hacer otra cosa. Pues igual también con los tiempos que dan a veces, que hay veces que hay administraciones que dan un mes para hacer un pliego, pero yo he trabajado en 3 días en un pliego, como me has hecho, o en plenas Navidades, que cuando veía las fechas, junio, diciembre, enero, digo, joder, no hay año que toca en Navidades o toca cuando tengo medio equipo de vacaciones, estamos derrengados, trabajando tal, y luego al final estabas pensando en otra cosa, pues a lo mejor ese pliego, pero es muy complicado, porque el pliego lleva un marco jurídico que yo entiendo que me tiraría de los pelos para hacerlo. Que tiene que cumplir, ¿no? Luego el estudio sí que refleja claramente, lo habéis visto, que por un lado aumento el número de concursos, de presupuesto y especialización de los servicios cada vez más, ¿no? Esto refleja, y es más opinativo a lo mejor, pero también tenéis mucho conocimiento para decirnos, ¿la administración está mejorando su comunicación o una mayor inversión y más concursos no quiere decir que haya una mejor comunicación? Te doy una opinión muy personal, ¿vale? No represento a mi administración, me represento a mí mismo. La especialización de los concursos y la profesionalización siempre es una buena idea. Pero la comunicación pública, al final, es, como decía antes, en qué se gastan las administraciones los euritos de los ciudadanos.
Una hipersegmentación en un determinado producto o servicio privado puede tener todo el sentido del mundo porque tiene un objetivo de negocio. Una hipersegmentación en la mayoría de las comunicaciones de las administraciones, a mí personalmente no me parece que sea el único punto que te tiene que guiar. Yo a lo mejor no soy beneficiario de unos servicios que me da mi ayuntamiento, mi comunidad o el Estado, pero sí quiero saber en qué se gasta el dinero. Es decir, hay una comunicación más masiva, entendedme en el sentido de amplio en el público. Yo antes te dabas una cifra sobre los diarios que no la entendía, pero me has recordado que nosotros tenemos obligación de utilizar los diarios porque hay anuncios de obligado cumplimiento que hay que utilizarlos en diarios. Especialmente notificaciones, edictos y tal, que son publicidad de la Administración y hay que publicarlos. Y podemos estar todos los que estamos de aquí de acuerdo en la poca utilidad que puede tener determinado... pero es que me obliga la ley. Hoy día sí. Me obliga la ley. Entonces, bueno... Tu pregunta es compleja porque creo que cada administración, cada servicio que se comunica, cada campaña es un mundo. Y si queremos ser eficaces, ahí vuelvo a ponerme en la mano de los profesionales de las agencias. No podemos hacer una valoración de la comunicación institucional como tal, porque no es lo mismo una campaña de turismo en un lote internacional en la que tengo unos mercados que tengo que segmentar y punto, y ahí ni duda. Oiga, si yo estoy enfocado en el mercado chino o en el mercado estadounidense, pues mi agencia me va a hacer la mejor campaña que me pueda hacer. Ahora, si yo tengo unas políticas de servicios sociales al ámbito municipal, a lo mejor, aunque yo no sea el beneficiario, me interesa saber en qué se gasta el dinero del ayuntamiento. Y no estoy hablando, hago la disculpa, de propaganda, ni de intención de voto, ni cosas por el estilo. Estoy pensando en que realmente es mi dinero como ciudadano y que tengo que conocerlo. Sí, yo pues también esta especialización que está ocurriendo sí que creo que es beneficiosa para el sector en cuanto a que da la oportunidad a agencias más pequeñas que quizás es que en un lote de medios de 30 millones de euros no van a poder entrar nunca. Primero porque no es su core y en cambio su core es Community Manager y yo este año he visto más licitaciones que nunca de Community Manager porque además nosotros nos hemos empezado a presentar que antes no podíamos, con lo cual las analizo y algunas las ganamos y otras no. Y digo, joder, hay que dar la oportunidad porque es mucho dinero de todos nosotros efectivamente a todas las empresas del sector a que se puedan presentar y si no haces, pero bueno, que el país da para ello, es decir, hay pliegos municipales, pliegos autonómicos, la capilaridad de este país permite que se puedan presentar todas las agencias. Si es beneficioso o no, pues bueno, yo creo que en ese sentido sí, lógicamente también cuanto menos disemines, mejor se usa el dinero, o no, depende de quién lo use también. Otra de las tendencias claras es el incremento de los concursos de empresas públicas, ¿no? Y de presupuesto en empresas públicas. ¿Crees, en tu caso, porque en Madrid también ocurre, ¿no? Madrid Destino es empresa pública municipal. ¿Es una tendencia lógica a esa gestión de publicidad? Sí, vamos a ver. Volvemos a lo mismo. El estudio es muy amplio. Sí. Tiene unas tipologías enormes. Nosotros, por ejemplo, en el ayuntamiento tenemos centralizado 100% áreas de gobierno, distritos, organismos autónomos y empresas municipales, es decir, todo el sector público municipal en la compra de medios. No hay los anuncios de medios que haga EMT, que haga Madrid Destino, son todos de nuestro acuerdo marco. Eso está centralizado en uno solo. Favorece la transparencia, favorece la eficiencia, un poquito de coordinación, la planificación, incluso todo muy bien. Luego hay un montón de servicios que están incluidos en el estudio que tienen la razón de ser. Madrid Destino es un gigante, tiene tantísimos teatros, tantísima actividad, que hay un montón de cosas que no son la compra de medios, que no es la difusión. Hay un montón de cosas. La empresa municipal de transporte, donde yo he trabajado durante 16 años, la conozco muy bien. El nivel de actividad que tiene... con las tipologías que tú has incluido, ¿no? Con las tipologías que has incluido en el estudio y que están muy bien que estén incluidas, son más allá de lo que entenderíamos creatividad, difusión y tal. Si MT con 2.000 líneas, no es una gran cantidad, pero si tuviese una gran cantidad en merchandising, pues parecería lógico, ¿no? Que se especializase. Si Tour España, que no lo conozco el caso, tiene un contrato potente de merchandising, pues parece lógico que se atomice un poquito esa actividad. Es importante que dentro de esas empresas públicas hay dos tipos de empresas, las que generan beneficios y las que no, con lo cual también ahí entra, es decir, hay empresas que por su naturaleza no generan beneficio, entonces
tienen una inversión que es para lo que es la inversión en medios, o sea, en medios de las instituciones. Pero efectivamente hay otras empresas como Correos, Renfe, la Escuela de Organización Industrial, que es una escuela de másteres, o sea, cualquiera que su mayor, o sea, su objetivo es un servicio público, sí, pero tienen que generar beneficio a final de año, con lo cual esa comunicación tiene, debería tener más bien un destino completamente diferente a la de un Ministerio de Igualdad que tiene que comunicar e informar a la población. De hecho, perdóname, el Estado la diferencia, ¿no? Las campañas que son institucionales de las que son comerciales. Que Las nosotros no lo hacemos con el comerciales, Estado. efectivamente, se incluye todo, ¿no? O sea que... ¿habéis visto los criterios del observatorio, más o menos un poco muy resumidos? ¿Estáis de acuerdo, tú como administración, estás de acuerdo que se puede hacer y que en general, no quitando un concurso concreto, son los más lógicos y se podrían llevar a cabo realmente? Yo como profesional del sector estoy de acuerdo, yo os felicito porque haber llegado a ese acuerdo. Como administración, me pongo ahora el sombrero de administración, hay dos criterios que no se pueden cumplir. Hay uno que no nos lo permite, la ley de contratos, que es el tema de las vías alternativas. La ley de contratos del sector público obliga a la licitación telemática. Si tenéis un 95, el 5% que falte será de mini administraciones que todavía no han hecho el paso. O sea, tienes que hacerlo. Permiten, lo habitual es que permitan la telemática y además en una ventanilla, ¿no? O sea, nosotros no pedimos sustituir la telemática, por decirlo así. Es obligatorio, la telemática no lo permite, pero es que además... Y vuelvo a decirlo, no podemos cuadrar el círculo. Si queremos facilitar la concurrencia, tenemos que facilitar los medios de concurrencia y algunas veces son una frontera y las plataformas de contratación son un infierno, lo sé, las agencias lo pasáis fatal y nosotros en los días últimos de entrega de ofertas sufrimos el dolor ajeno, lo sufrimos de verdad como propio y duele mucho que alguien que ha hecho un proyecto, que ha hecho un trabajo, que se ha esforzado, no pueda concursar o quede descalificado porque el sobre está equivocado o alguna cosa. Es terrible, o sea, es una cosa que es un sentido. Pero me repito, la alternativa es muy mala. Es decir, las normas bien establecidas de contratos no son perfectas, pero se han ido depurando para evitar otros males mayores. Y el segundo que es muy bueno y que es difícil de cumplir, o que yo me lamento aquí de no poder cumplir, es el tema de los expertos externos. Los expertos externos es complicado. Nosotros lo hemos trabajado en el ayuntamiento con experiencias positivas, negativas y directamente las hemos quitado, las experiencias en algún caso, por no poder hacerlo. Hay muy pocos concursos que incluyan expertos. Es complicado porque tú invitas a profesionales con nombre y apellido y te dicen que entran en conflicto y que no quieren entrar. Invitas a asociaciones y nosotros, y aquí hago una queja particular mía, te dicen que si no participan en los criterios, no participan en la valoración. Yo no puedo dejarte que participes en los criterios, estos son mis criterios. Nosotros nos hemos encontrado con esta queja que nos han plantado el día después de haber confirmado que sí asistían, no han venido los expertos como medida de protesta porque no les gustaba el porcentaje que estaba el precio. Es muy difícil, es muy difícil. Entonces, intentas tirar de expertos, nosotros lo hemos hecho, dentro de la casa. Y como tienes profesionales dentro de la casa que no están involucrados en la misma unidad de contratación, sino que son externos, caso de Madrid Destino, de MT o de otras unidades que no están en la unidad de contratación y son expertos en comunicación, son expertos en publicidad, los utilizas, pero dentro de la casa, no externos. Es muy difícil eso. Suena muy bien, la música suena muy bien, pero a la hora de aplicarlo es prácticamente imposible. ¿Y en tu caso, Laura? Yo estoy completamente de acuerdo con los criterios y si yo tengo que destacar algo que he visto recientemente, que antes no veía tanto, es que me sorprende además muchísimo, la comisión de agencias, o sea, el acuerdo marco parte sin comisión de agencias, es decir, les estás pidiendo a las empresas que trabajen gratis o que se remuneren como ellas consideren, que yo creo que todos estamos aquí para ganar dinero y sobre todo que para hacer un trabajo hay que pagar a los profesionales que lo hacen. Pero luego ten cuidado de dónde sacas el dinero, no hablemos de rápeles, no hablemos de márgenes. Digo, ya, pero usted, como cualquier cliente privado, también lo entendería. Si sacas un concurso gratis, tú sabes que nadie trabaja gratis. Entonces creo que sería mucho más fácil para la administración, pero para las agencias, o sea, seguro que el sueño es trabajar en transparencia, porque es muchísimo más fácil trabajar en transparencia, que los concursos vayan bien remunerados de partida. Que se valore lo que es el trabajo y Y añado, para darte la razón, que como administración tenemos más responsabilidad en que los trabajos estén bien remunerados. Tenemos mucha más responsabilidad que la privada, claro.
Bueno, para finalizar, ¿no? Digo, una carpa, ¿qué podríamos mejorar? ¿Qué se puede? Y que realmente, en tu experiencia, hayas citado alguna cosa, ¿no? O sea, que el precio no tiene por qué imponerse, aunque siempre se tiene que tener en cuenta. ¿Qué se puede mejorar en el sistema? Yo creo que lo que estamos haciendo hoy, la comunicación continua entre los agentes implicados, tiene que haber debate, que el debate es bueno y aquí hemos pasado por encima de algunos temas que son espinosos, pero lo son y son buenos. Pero el debate sincero, natural, sin malas intenciones, no perjudica a nadie. Nosotros, mira, una de las cosas que hacemos en nuestro concurso de medios es que incluimos en la parte de mejora del concurso formación al personal municipal en materia de... y nos lo da nuestro adjudicatario. Y es muy interesante que sea así porque muchas veces algunas de las prestaciones que queremos incluir en el contrato han surgido durante el desarrollo del contrato. Esto va muy deprisa y con el tema de la inteligencia artificial creo que nos va a ir mucho más deprisa y los pliegos se te quedan obsoletos antes de publicarlos. Entonces, el tener una comunicación continua entre los agentes del sector y además aquí incluye a los medios que también a veces están denostados y no debe ser así. Creo que la Administración hace un trabajo, tenemos una responsabilidad, que lo tenemos que hacer mejor, por supuesto, que las agencias hacen un gran trabajo, que tiene que hacerse con transparencia, con lealtad, pero hacen un gran trabajo y que los medios pues nos dan el alcance. Es que sin los medios, ¿dónde iríamos? Lo que podemos hacer es esto que estamos haciendo, creo yo. Sí, yo creo que es por donde vamos, intentan mejorarlo. Otra cosa que a lo mejor estamos hablando mucho, efectivamente se ven como grandes cantidades de dinero que luego van a 3 años. También una cosa que desde la parte de medios vemos mucho, nadie tiene en cuenta la inflación, solo el cliente privado. Entonces yo me comprometo de aquí a, bueno, la Cora ya no sé cuántos años llevamos ya, a unos precios que lógicamente, aparte de que el mercado cambia, ya no está. Pero un poco va en la línea, tener en cuenta que es un mercado, la inflación lleva cambiando toda la vida, pero la IA efectivamente hace 3 años no estaba en nuestra vida y ahora sí, con lo cual una licitación que salió hace 3 años no contempla la IA. Tenemos que estar en constante comunicación y no sé cómo, porque legalmente me parece muy difícil, pero una apertura a esos pliegos de poder incluir cosas que van surgiendo y poderlo actualizar porque es bueno para todos. Esas son cosas, fijaros, que también no me he referido porque el estudio es súper amplísimo, pero hace 5 años no había prácticamente ningún concurso, por ejemplo, que en los que apareciese redes sociales. Nada, ¿no? O sea, o los influencers solo hay 2 o 3, ¿no? O sea, pero lo que dice. Y la IA, yo creo que solo hay 1 o 2 concursos este año que citan de alguna manera, ¿no? Que nos lleva a otro debate que no es el de probablemente de objeto de hoy, que es la responsabilidad que las administraciones tienen, por un lado, como buen anunciante, de utilizar los mejores medios, y luego otras consideraciones que se tienen que hacer. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido un debate muy duro, que hace bastante más difícil nuestro trabajo, sobre público joven y redes sociales, ¿no? Es decir, sabemos cuál es la solución, queremos hacer la solución como administración. Bueno, ahí lo dejo. Complicado. Podemos, si 1 o 2 preguntas, si alguien quiere preguntar algo. Gracias por dejarme preguntar. Mi nombre es Alfonso Oriol, de Movirecord, pero realmente hoy voy a hablar o preguntar en nombre de AMPE. AMPE es la Asociación Medios Publicitarios de España, que les echo de menos aquí también, porque estáis la Administración, la Agencia y los medios, que antes los habéis dicho. La pregunta es, ha habido bastante polémica recientemente, en noviembre, a raíz de la carta del señor Nevado, ¿cómo era? Se me acabó la paciencia. No veo a nadie de la Administración, salvo a ti aquí, creo que no hay nadie de la Administración. Quizás esta presentación es el momento para sentarnos con la Administración y arreglar cosas que unos decimos una cosa y otros decimos otra cosa. Simplemente mi pregunta ahí es, ¿no podemos aprovechar estas circunstancias, estas presentaciones, para intentar arreglar los problemas que por un lado ve la Administración y por otro lado ven los medios y la FEDE, las agencias, etcétera? Y luego, otra pregunta también es, a lo mejor no tenéis respuesta a esto, recientemente he leído y me consta que la Administración Central está dirigiéndose a los medios directamente para preguntarle las cifras de facturación. Es un tema que es un poco delicado. Y lo digo, lo mismo me cuesta el puesto esta pregunta, No me importa. O sea, esto de que la Administración directamente le pregunte
al medio, que cuánto tal, esto no podemos sentarnos con la administración y arreglar todas estas cosas. Perdonar, pero gracias. Javier, te toca. Me doy muy por aludido, ¿no? En la respuesta. A ver, no te voy a dar una solución, pero sí te voy a dar una respuesta. Empezando por lo primero. No voy a entrar en las prácticas de otras administraciones, puedo hablar de las que hago yo, ¿no? Las que nosotros, la comunicación que tenemos. Nosotros se ha dicho en algún momento, y perdóname, no quiero enmendarte nada de lo que has hecho en el estudio, que es extraordinario y vuelvo a felicitarte, que el Estado era el único que facilitaba cierta información. Nosotros en el portal de datos abiertos, lo podéis consultar cualquiera, podéis ahora mismo mirarlo, publicidad, transparencia, Ayuntamiento de Madrid, hacemos un ejercicio bastante grande de transparencia, obligados primero por la ley, pero luego también por una ordenanza propia municipal, en la que nosotros desagregamos los datos hasta por medio de la inversión que hacemos. Es decir, nosotros estamos obligados a hacerlo, pero nos hemos exigido más. Y nosotros hacemos el total de la inversión que se hace. Si no me equivoco mal, no tengo claro si lo publicamos. Creo que lo publicamos por trimestres, pero cada semestre. Me parece que publicamos 2 trimestres, 2 veces al año. Pero bueno, se publica con un cierto retraso. Yo no llamo a los medios. Hablar de mí. Yo no llamo a los medios. Yo no llamo a los medios. Yo no llamo a los medios, pero vuelvo a mirar con otra perspectiva que no es la de nuestro sector, que es la de la opinión pública y lo leemos continuamente. Yo lo he leído la semana pasada de mi propia actividad, con datos tergiversados. El Ayuntamiento de Madrid, el Estado, la comunidad de tal, Andalucía, se gastan no sé cuántos millones en tal medio o hace tal... Bueno, es una información que normalmente viene de los datos de transparencia. Esa fuente es lo que nosotros publicamos, que al final es el dinero que ha invertido, no el que ha llegado, no el que... Entendedme, que yo no lo voy a hacer proactivamente con un medio a decirle, oye, te he mandado tanto... Pero la información está ahí. La información está ahí de todas las administraciones. Creo que la solución, y lo he dicho antes de la consulta, creo que es conversar con lealtad y con transparencia. Es decir, oye, que todos trabajamos en esto, que todos. La Administración tiene unas necesidades muy importantes que no se cumplen sin la colaboración de los otros 2 agentes, al menos que he dicho, las agencias y los medios. Es imprescindible. Yo no puedo llegar a los ciudadanos si no lo hago a través de las agencias y los medios, donde hay grandísimos profesionales que están todo el día peleando para que esto sea así. De eso no hay duda. Evidentemente el debate es mucho más grande y los medios viven una situación complicada que requiere de una reflexión que debe ir mucho más allá de las administraciones. Perdonadme, así creo que es. Es decir, no es una cuestión de las administraciones, es una cuestión de si sabemos que hay 3 grandes agentes tecnológicos que van a monopolizar el 60% de la inversión publicitaria mundial, si tenemos la introducción de la inteligencia artificial que va a ser una revolución a nivel laboral en el sector, no es la administración pública, no es ni la normativa, ni la inversión de los... por más que seamos el principal... Y es un debate fuera de este foro, pero es que es la única manera en la que puedo responderte es si no miro la foto completa. Si no lo vemos así, es muy por encima. Y las agencias están exactamente igual. Las agencias que hacen un trabajo extraordinario y todas las veces que lo diga serán pocas, pero también tienen que saber en el momento en el que están. Y tienen que saber que el modelo está cambiando a una velocidad que determinados márgenes, determinadas inercias y tal, tienen que cambiar. Y no depende de la administración, es el sector. Lo siento, es el mercado, no es la administración. Ahí sí que tengo yo que pedir disculpas si he sido excluyente citando solo informe de la Administración Central, porque sé que ayuntamientos y algunas comunidades autónomas sí que tienen su informe respectivo. O sea, lo que pasa es que no hemos entrado en todos los informes, no es el único el del Estado. Bueno, pues... Maite. Bueno, no, por alusiones, Alfonso.
quiero que sepas que sí, desde la FEDE nos hemos acercado a la Administración Central, que por supuesto están invitados y les invitamos y les mandamos toda la información de todo lo que hacemos. Nos gustaría tener una agenda mucho más cercana con la Administración Central, igual que hoy está aquí Javier, nos hubiera gustado que hubiera estado aquí Nevado, claro, pero no ha habido esa posibilidad todavía, pero no vamos a cejar en nuestro empeño, o sea, vamos a seguir porque, como tú dices, Javier, la cercanía, el roce del cariño, la comprensión, el entendimiento de ambas partes. Nosotros queremos que esto mejore. Queremos que esto mejore. Y hay limitaciones legales, jurídicas, lo que sea, pero seguro que trabajando juntos encontraremos vías. Estamos condenados a entendernos. Y la situación de polarización que vive nuestra sociedad, no queremos vivirla en esta situación, ¿no? Entonces, y te invito, por supuesto, que ahora te doy la enhorabuena por recuperar AMPE y recuperar los premios y recuperar todo, y estamos abiertos a trabajar con AMPE en este y en otros ámbitos que creáis necesarios trabajar, ¿vale? O sea, no estamos cerrados a nada. Hombre, en la FEDE ya está el medio exterior como medio totalmente representado y también estamos abiertos, como colaboramos con otras asociaciones, a colaborar con AMPE en los temas que sean claves para mejorar la situación de todos, ¿no? De agencias, de medios, de administraciones y de todos. Yo creo que hacer este estudio, continuar 5 años haciéndolo tan profundo y haciéndolo público y dándolo generosamente a ofreciéndolo a toda la comunidad publicitaria, creo que es un ejemplo de ello y seguiremos trabajando en ello. Bueno, pues yo creo que muchísimas gracias a todos. Yo creo que nuestra presidenta Maite nos ha dejado. Y muchísimas gracias a todos por asistir. Javier, Laura, a vosotros. Gracias. Y bueno, esperemos el 6º estudio para el año que viene.